Continuar con la idea de Marx, que es lo que aporta como novedoso Marx. Punto uno, yo diría que es el tema del activismo, ¿no? O sea, Marx no es solo un teórico, es un tipo comprometido políticamente, sindicalmente, con el momento histórico que vive. Digamos, que está en el medio de la lucha en algún punto, ¿no? Tanto es así que, bueno, yo le decía, Marx nace en Alemania, de Alemania lo rajan a Francia, de Francia lo rajan a Bélgica, de Bélgica lo rajan a Inglaterra, y Marx rajó por todos lados, digamos, ¿no? O sea, No lo fue, querían en ningún lado. digamos que le echaban flit de cada lugar por donde se asomaba. Obviamente era una persona seriamente conflictiva. Marx se enroló muy tempranamente en las filas del Partido Comunista, como decíamos, y es más, su obra más importante, no sé si la más importante, pero sí la más leída y difundida, se llama, y tomen nota, esto no puede ser desconocido para ustedes, Es el capital, ¿no? esa es tal vez la más importante, por eso ahí medio que rengué en las palabras, ¿no? Yo iba a decir la más importante. La más importante posiblemente sea el capital, o seguramente es el capital, porque es la que tiene más densidad, más contenido, tiene más importancia científica. Ahora, la más popular, la más conocida, la más difundida, es el manifiesto del Partido Comunista. Es el manifiesto del Partido Comunista. Marx escribe en conjunto prácticamente con su socio político ideológico que se llama Engels, ¿sí? Con H, Engels, Engels. ¿Está bien? Y se hacen muy conocidos con el manifiesto del Partido Comunista, que posiblemente detrás de la Biblia sea el libro más impreso, vendido y que Eso es lo más, que decían, que es uno de los más vendidos. más ediciones ha tenido en la historia de la humanidad. En el manifiesto comunista, Marx y Engels proponen una visión de las relaciones sociales, laborales, a lo largo de la historia, y particularmente en ese momento histórico que les tocó vivir a ellos, de 1800 y pico, 40, 50, 60, de la revolución industrial, propone una visión que se basa en, como vos bien decías, se basa en los clásicos, se basa en visualizar el trabajador, se basa en visualizar la producción, se basa en visualizar el capital, pero ¿qué ve con respecto a esto el manifiesto comunista o Marx y Engels? Ven que hay un conflicto permanente entre sectores sociales. ¿Me explico? O sea que permanentemente hay una tensión, hay un conflicto entre ambos sectores sociales. ¿Sí? Estos sectores sociales son los que el comunismo llama eh, proletariado y burguesía. ¿Está bien? Me gustaría que tomen nota, a ver si podemos anotar eso, de proletariado y burguesía. Porque es esencial para entender cómo funciona el pensamiento comunista. El pensamiento comunista, el pensamiento marxista, funciona por contradicción de opuestos. ¿Mm? Funciona por contradicción de opuestos. Nosotros en las ciencias, nosotros en nuestros razonamientos en términos generales, funcionamos analizando algo generalmente por causalidades. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? O multicausalidades. ¿Cuáles son las diferentes causas? ¿Cuál es la conclusión o efecto? ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen todos? Sí. Victoria, que no te Sí. escucho. ¿Sí? Sí, profe, te escucho. Bueno, no, yo ni te veo ni te escucho. Te veo un +3 nada más. ¿Sí? Nahuel, Perdón. ¿sí? Saldría en cámara, pero estoy muy mal. Sí, profe. Bueno, no seas tan coqueta, Victoria, no estábamos en un desfile hoy. Ni siquiera salís grabada, salgo grabado yo nada más y mirá, yo salgo mal siempre. Entonces decía, la filosofía de estos pensadores
es entender la situación económica de nuestra sociedad, de la sociedad, no de nuestra sociedad, de la sociedad occidental, de la sociedad capitalista de 1800 y pico, de mediados del siglo XIX, como una contradicción de opuestos. ¿Mm? ¿Quiénes son los opuestos? Está claro, el burgués y el proletario. ¿Qué define a un grupo y qué define a otro? Algo que nace en la revolución neolítica, algo que existe a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? O sea, ¿qué es lo... ¿Perdón? Algo que tiene, digamos, o sea, propiedad privada, algo que es solamente tuyo, o sea, que no puede ser utilizado por nadie más. Eso es lo que define justamente la diferencia entre burgués y proletario. O sea, el burgués es El burgués tiene propiedad privada, el proletario no. El burgués tiene la propiedad privada fundamentalmente de los medios de producción, o sea, de la fábrica. Y el proletario no. Lo único que tiene, según Marx, para ofrecer es su fuerza de trabajo. O sea, su capacidad física para transformar las cosas o su capacidad intelectual para aportar ideas para mejorar los métodos de trabajo y, como decíamos, mejorar las cosas. O producir cosas o fabricar cosas. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Entonces, Marx le agrega, o sea, le pone al análisis de esta situación de la revolución industrial naciente a mediados del siglo XIX, esta visión de conflicto social. O sea, para Marx está o de un modo abierto, claramente abierto, o de un modo tapado, silenciado, un conflicto dentro de la sociedad. A eso lo llama Marx la lucha de clases. Es un concepto que hay que marcarlo como el de la mano invisible, es el de la lucha de clases. La lucha de clases es el concepto tal vez central que define al marxismo, porque no encuentra Marx en su teoría un punto de negociación o conciliación o acuerdo o equilibrio entre la fuerza del trabajo y del capital. Él entiende que la única resolución para terminar con la explotación es la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción y que las cosas valen, o sea, el producto vale por el trabajo que tiene incluido ese producto. ¿Está claro? Sí. Un solo... Sí. ¿Sí? ¿Todos? O sea, el producto vale entonces por el trabajo que tiene incluido. Acuérdense que los clásicos hablaban y decían, bueno, ¿cuánto vale el producto? ¿Cuál es el valor de la mercancía? Y esta es otra palabra importante también para Marx. Mercancía. Mercancía es todo aquel producto que se va a negociar. En realidad es lo que nosotros llamamos excedente, porque el resto de los productos que se van a consumir no se transforman en mercancía, sino que son para la satisfacción de la necesidad, supongamos, una economía de subsistencia. ¿Recuerdan lo que es una economía de subsistencia? ¿Sí? Una economía pequeña, cerrada, que produce lo necesario para vivir. Todo lo que excede la subsistencia se transforma en mercancía, en negociable. ¿Y cuál es el valor de esa mercancía? El trabajo incorporado que esa mercancía lleva en el entendimiento marxista. En el entendimiento de los otros clásicos es el valor del trabajo más el valor del pago al capital, que es la ganancia, más el valor del pago al terrateniente, que es la renta. O sea, que para los clásicos los factores de producción, los tres, terratenientes, capitalistas y trabajadores, uno con su salario, otro con su ganancia y el otro con su renta, sumados conformaban el valor del producto.
para Marx hay un solo valor, que es el valor trabajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos? Por favor. Sí, profe. Me siento muy triste, muy solo de este modo. Sí, profe. Gracias. Entonces, tenemos como que simplifica, pam, pam, dos actores sociales del momento y dice acá, el valor de las cosas tendría que ser estrictamente el valor de lo producido por el trabajo. ¿Qué valor? El valor promedio que le dé la sociedad, porque es un tema muy discutible. A ver, si nos ponemos a hacer algo y Nahuel, supongamos, es un fenómeno haciéndolo y lo hace rápido y yo soy un soquete, no, bueno, es el valor promedio, es el valor que está entre los dos. No es ni el valor que, digamos, que sería más barato en la producción de Nahuel porque lo hace más rápido, o el valor que sería más caro en la mía porque soy más lento para hacer ese mismo producto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Marx ahí toma lo que llamaríamos valor promedio de estos productos. ¿Está? Bueno, ya hablamos de todo esto. Marx lo va a dar a conocer en lo que habíamos mencionado, o sea, en el manifiesto del Partido Comunista, que como bien señalaba Lourdes, ha sido uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad. Después, posiblemente después de la Biblia, creo que es el libro más vendido. Conocimiento de qué pasaba en la sociedad de aquel entonces, ya más o menos lo tenemos. Y tenemos que tener muy firme la idea que el pensamiento central marxista se basa en la idea de conflicto, en el conflicto eterno, en la tensión eterna entre el capital y el trabajo, que él llama, como dije que se llamaba, ¿cómo dije que se llamaba esa tensión, ese conflicto? Me lo olvidé ya. Lucha de clases, profe. Lucha de clases, muy bien. ¿Qué clases? Lucha de clases, ese es el nombre. Sí, que no me pase con la mano, como con la mano invisible de Smith, que me dijeron cualquier verdura. Para Marx, Yo lo había dicho y tenía el micrófono silenciado. Qué triste. para Marx es esencial el concepto entonces de lucha de clases porque es obviamente la lucha de clases es el conflicto entre proletarios y burgueses y proletarios, ¿no? O sea, entre los tenedores y los no tenedores de los medios de producción. Eso está claro, ¿no? Marx considera que el burgués explota al proletario y eso determina esa lucha de clases. Hablamos del precio de la mercancía y hablamos que el valor que van a tener finalmente las mercancías es lo que Marx llama el valor trabajo, el valor humano abstracto. Digo abstracto porque también se incluye el tema intelectual en los casos que correspondiese, y estamos hablando de un valor promedio, no estamos hablando de un único valor. ¿Qué pasa entonces para Marx en ese momento donde el propietario de los medios de producción, el burgués, obtiene una ganancia superior a lo que debería ser su precio, que es el valor trabajo? Obtiene un valor adicional, ¿ok? Obtiene un valor adicional. No vende las cosas al precio valor trabajo, el capitalista. Las vende a un valor superior al del valor trabajo. Digo, si yo tengo que vender algo que produzco con mis obreros y con mi fábrica, no lo vendo al precio estricto de la suma de los sueldos, lo vendo más caro, ¿correcto? Para obtener una ganancia, para poder comprar máquinas nuevas, para poder expandirme y tomar nuevos obreros, para un montón de cosas. Pero se vende más caro. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cómo llama Marx a ese excedente que se apropia, literalmente palabras del marxismo, se apropia el capitalismo y que pertenece al proletariado, dado que es parte de su trabajo? Lo llama plusvalía. ¿Plusvalía? Esa es la plusvalía. O sea, para Marx, el capitalista se apropia de la plusvalía de la producción, o sea, de el valor de la mercancía vendida,
que tendría que ser entregada al trabajador porque es producto de su trabajo. ¿Se entiende? Entonces, toda la ganancia adicional es considerada plusvalía en manos del capitalismo. Es el modo de cuantificar, de llevarlo a pesos a la explotación, por decirlo en términos marxistas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Para Marx, volviendo al tema del conflicto, de la teoría del conflicto, Marx es, en verdad, si uno lo mira a la luz de la historia, más que un economista, yo sinceramente no creo que Marx haya sido un economista, creo que no tiene ninguna propuesta económica, sí tiene interesantes apreciaciones sociales. Marx es más un sociólogo que un economista, es más un analista de la problemática social de su época y un impulsor o un motor de ideas sobre cómo cambiar una sociedad. Era filósofo también, ¿no? Claro. De cómo cambiar una sociedad, pero no estaba haciendo esencialmente economía. No, porque muchas veces vemos economistas marxistas. El marxismo es una herramienta de análisis de la sociedad, pero difícilmente sea una corriente económica factible. Digo, que todos los países que intentaron o intentan llevar corrientes económicas marxistas a la práctica real de sus sociedades, o explotaron como pasó con la vieja Unión Soviética, o están en una situación de pobreza terrible como Cuba en este momento, o están en una situación de pérdida de libertades y de postergación como China. O sea, realmente el modelo comunista no ha sido exitoso en el mundo. La historia, no soy yo quien lo dice los distintos eventos históricos que sostienen claramente que el comunismo en ese sentido como método económico no ha sido eficiente. Igualmente, esas luchas en las que Marx sí era un práctico, llevaron a que la sociedad se replantee las cosas y hubo un alemán llamado Otto von Bismarck, que el video no lo nombra, pero es muy importante que se nombre, porque no es un actor menor de nuestra historia económica. Otto von Bismarck, canciller de Alemania, da una serie en fines del siglo XIX, 1800 y pico, casi ni llegando a 1900, una serie de legislaciones sociales que hoy pensaríamos que Perón gobernó 50 años antes en Alemania. O sea, alrededor de 1880, 1890 aparece la jornada limitada de trabajo, aparecen los seguros de salud, aparecen los feriados, aparecen las vacaciones. Y eso, por favor, anótenlo, es lo que se llamó el estado de bienestar de Bismarck, con B larga, Bismarck, terminado en K, obviamente, ¿no? Y lo conocemos por la Guerra Mundial. En algún momento el profesor Gastón lo nombró. Seguramente previo a la Primera Guerra Mundial o después de la franco-prusiana, por ahí. Sí, lo nombró, creo que 2 veces. La franco-prusiana es en 1870, el estado de bienestar alemán debe ser 1880, 1890 más o menos, y la Primera Guerra Mundial, la Guerra del 14, de 1914, ¿sí? Sí, lo nombró ahí. Es importante verlo porque también toda esta presión de los movimientos comunistas y todo eso llevan a que los estados se replanteen su legislación para dar legislaciones de mayor seguridad social, laboral, crecimiento a la gente y de mejora económica a la gente, como pasa con, insisto, el estado de bienestar de Otto von Bismarck, que no es poca cosa. ¿Venimos claros hasta acá, muchachos? Bueno, yo hice, no sé si les interesa, un conjunto de capturas de pantalla de, ¿cómo se llama? Que yo mientras hablaba con ustedes miraba en la tablet que tengo al lado,
del video de Canal Encuentro. Si quieren se las paso, son como 30, o hago un videíto y ustedes le ponen pausa para que quede en un solo archivo, o hago un PowerPoint o cosa por el estilo, y se las subo en algún momento para que lo tengan en la biblioteca como recurso también para consulta, ¿no? Tienen, bueno... Sería bueno, profe. Sí, porque cuando ustedes ven estos videos, yo les decía, hay algunos que me dicen tomo apuntes, me parece genial. Yo soy de capturar las pantallas también a veces porque te tira los títulos, está los grafiquitos, está el dibujo, ¿no? Más o menos hemos caminado por todos los contenidos principales. Vos, Lourdes, que viste el video completo, me parece que lo único que no hablamos es de las crisis del capitalismo, que le habíamos mencionado en alguna otra charla previa. Yo recuerdo haber hablado del tema de las crisis del capitalismo, que Marx... Sí, eso era lo que decían, que el capitalismo, así como se puede explicar el fin, se puede explicar el principio, también se puede explicar el fin. Bueno, el comunismo tiene 1000 cosas interesantes para seguir charlando y la vamos a dejar para la clase que viene, porque si no nos vamos a comer, digamos, la vaca de un solo saque y nos va a caer pesada, ¿no? Dicen que la vaca se come de bife, ¿no? Porque de un solo saque como que es mucho. Y el comunismo es un tema o el marxismo mejor, es un tema muy complejo que por algo sigue teniendo adherentes y atractivos en el presente. Y es un tema que no podemos dejar de tratar de reflexionar y quiero vuestras opiniones. Posiblemente les pida una asignación de esto, tal vez para ir adelantando cuáles son las opiniones que tienen ustedes acerca del marxismo, viendo básicamente 3 videos que ya tienen publicados, que son la historia de la revolución industrial, que es la visión de la revolución industrial un poco más moderna, que es en el último video que colgué, y la historia de Marx en el video este de Canal Encuentro, que para mi gusto en algún punto tiene una visión excesivamente ideológica, excesivamente marxista, le soy franco, pero que igualmente es interesante, porque después de esto vamos a ver, por ejemplo, otro clásico, David y Ricardo, y que nos vamos a preguntar cosas acerca del marxismo, decir, a ver, pará, esto es cierto y lo otro es cierto. A ver, como decían los antiguos romanos, ¿no? Y yo siempre se lo suelo decir, in medium veritas, ¿no? O sea, tratar de buscar la verdad un poco más en el medio, ¿no? O sea, no bandearnos de una punta a la otra porque carece un poco de sentido. Y para rematar con alguna frase célebre del marxismo, Marx esperaba que de esta lucha de clases, de este conflicto entre proletarios y obreros por la tenencia de la propiedad de los medios de producción social y por la explotación en manos de la burguesía, de la apropiación de la plusvalía, haya una instancia superadora que sería la sociedad sin clases. Y eso es producto de lo que vamos a charlar la próxima clase, que es de la base filosófica sobre la que parte Marx, que es algo que llamamos materialismo dialéctico. Y con esto damos por concluidos los contenidos de la fecha. Así que, bueno, yo voy cerrando